El gobierno federal mexicano acaba de emitir una advertencia de enorme peso político sobre las elecciones en Colombia, respaldando de manera abierta las denuncias de fraude hechas por el presidente Gustavo Petro y entrando en una confrontación directa con la ultraderecha continental. A estas horas, la tensión diplomática y política se encuentra en uno de sus puntos más delicados, porque el asunto no se reduce solamente a un conteo de votos ocurrido a miles de kilómetros de México. Lo que está sobre la mesa, según esta lectura, es una operación transnacional de gran escala, impulsada por intereses de enorme poder económico, que pretende cercar, presionar y asfixiar a los gobiernos populares en toda América Latina. ¿Qué está ocurriendo realmente en Bogotá y por qué las señales de alarma se encendieron con tanta fuerza dentro del Palacio Nacional, en la Ciudad de México? En este momento, el Estado mexicano decidió no guardar silencio y respondió con una postura categórica. Las consecuencias de este pronunciamiento son profundas, porque podrían mover por completo las piezas del tablero geopolítico regional. Lo que se está observando en territorio colombiano representa un escenario de altísimo riesgo político, y por eso exige una lectura mucho más seria y mucho más amplia que la que suelen ofrecer los medios tradicionales. La primera vuelta electoral dejó al candidato de la ultraderecha con una ventaja mínima. Sin embargo, las dudas sobre la legitimidad del proceso son demasiado grandes como para ser ignoradas. El presidente Gustavo Petro encendió las alertas a nivel internacional al denunciar irregularidades graves, desde el señalado embarazo de urnas hasta una cifra que resulta alarmante: más de 1 millón de boletas que, de acuerdo con su denuncia, no habrían sido registradas por el propio Instituto Electoral colombiano. Y es justo en este punto donde la historia toma un giro inesperado que toca directamente a México y a su propia memoria política. ¿Saben quién se encuentra en Colombia en este preciso momento, participando como observador internacional y avalando una elección que arrastra cuestionamientos de gran tamaño? Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Esa presencia, como se señaló desde las más altas esferas del gobierno de México, prácticamente se explica sola. Es una contradicción monumental, una escena políticamente vergonzosa y difícil de defender. Estamos hablando de representantes de un partido asociado históricamente con episodios de fraude electoral en México, de los mismos grupos señalados durante décadas por prácticas como las caídas del sistema, el llamado ratón loco y la compra masiva de voluntades. Ahora esos mismos actores viajan a Sudamérica para intentar dar legitimidad a un proceso que favorece a la ultraderecha. Alejandro Moreno aparece en Colombia con la intención de convalidar los resultados, como si se tratara de una autoridad moral incuestionable, como si su trayectoria política lo colocara como un árbitro democrático intachable en América Latina. Pero el mensaje de fondo es demasiado claro. La oposición mexicana, que constantemente acude a foros internacionales para denunciar que en México existe una supuesta dictadura, no muestra el menor pudor cuando se trata de tomar un avión rumbo a Colombia y respaldar un proceso electoral profundamente cuestionado, siempre que el beneficiario directo sea un candidato de corte conservador extremo. Pero hay que decirlo claro, este movimiento no es menor. ¿Por qué importa tanto esta jugada dentro del tablero continental? ¿Qué está realmente en disputa para México y para el resto de América Latina? Para entender la dimensión del caso, hay que plantear las 4 preguntas básicas de la geopolítica. ¿Qué pasó exactamente? La ultraderecha latinoamericana, en coordinación con poderosos actores externos, estaría aplicando un mismo manual de operación en distintos países de la región. Ese método combina manipulación digital masiva, presión política, campañas de desinformación y mecanismos tradicionales de fraude electoral para desestabilizar procesos democráticos y favorecer a determinados proyectos conservadores. ¿Por qué es crucial poner atención? Porque si estas fuerzas consiguen arrebatarle poder al progresismo en un país estratégico como Colombia mediante tácticas oscuras, se abriría un precedente muy peligroso. Ese antecedente podría ser utilizado después como modelo para intentar repetir la misma fórmula en otros puntos del continente, con la misma intensidad y sin ningún tipo de freno. ¿Quién saca provecho de este deterioro democrático? Hay que decirlo claro: las corporaciones transnacionales, las élites dedicadas al extractivismo y los grandes grupos financieros que ven en los gobiernos populares una barrera difícil de romper para mantener sus negocios sin regulación y límites. ¿Y quién termina pagando la factura de todo este proceso? Como siempre, el pueblo, las clases trabajadoras, las comunidades campesinas y los sectores históricamente olvidados, que son empujados otra vez hacia las sombras frías del abandono estatal. Y justamente aquí aparece el centro de la batalla política contemporánea.
Una confrontación que ya no se disputa únicamente en las calles, en las plazas públicas o en las urnas de los pueblos, sino también en las pantallas brillantes de los teléfonos celulares que millones de personas cargan todos los días en la mano. La presidencia de México puso el dedo directamente en la llaga al señalar el papel destructivo que hoy pueden jugar la inteligencia artificial, las gigantescas granjas de bots y la fabricación artificial de narrativas infladas en redes sociales. Esto no es un fenómeno aislado ni algo que ocurra únicamente en Colombia. Estamos hablando de un bombardeo ideológico permanente, de una guerra psicológica de gran escala, financiada con millones de dólares cuyo origen no siempre se puede explicar con claridad y operada de manera simultánea desde Argentina, España, Estados Unidos y otras regiones del mundo. Los dueños de las grandes plataformas digitales, un grupo extremadamente reducido de multimillonarios con intereses políticos muy definidos, permiten estas campañas y además obtienen enormes ganancias de ellas. Lucran con operaciones sistemáticas de desprestigio masivo dirigidas contra cualquier dirigente que se atreva a tocar los intereses que ellos defienden. Recordemos con claridad lo que México vivió hace muy poco tiempo, antes y durante la campaña presidencial de 2024. El país fue testigo de la construcción completamente artificial de la narrativa del llamado narcogobierno. Millones de mensajes automatizados circularon en plataformas digitales con el objetivo de instalar, dentro y fuera del país, la idea de que el Estado mexicano estaba sometido, coludido con el crimen organizado. Pero en este punto la memoria histórica exige firmeza. Y la decepción ante la hipocresía interminable de la derecha se convierte en indignación abierta. La respuesta del gobierno mexicano frente a esa calumnia internacional fue contundente y sin rodeos. La ultraderecha acusa al movimiento popular sin presentar una sola prueba, mientras guarda silencio de manera conveniente y con un cinismo brutal frente a lo ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón. Fue el gobierno de Felipe Calderón el que, bajo el supuesto disfraz heroico de una guerra contra el narcotráfico, terminó protegiendo, cobijando y aliándose estrechamente con un cártel específico de la droga. Esto no se plantea como una simple postura política, ni como una interpretación partidista. Se presenta como un hecho comprobado y juzgado en tribunales internacionales de máxima seguridad. Felipe Calderón, el hombre cuyo sexenio dejó a México marcado por la sangre y convirtió amplias zonas del territorio nacional en un inmenso cementerio clandestino, hoy se pasea con total tranquilidad por el mundo dando discursos sobre Estado de Derecho, libertad y democracia. Y al mismo tiempo acusa a la actual administración de sostener presuntos vínculos criminales. El nivel de cinismo resulta tan extremo que roza el delirio absoluto. Mientras tanto, en el terreno de los hechos reales y documentados, fue el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el que llevó a cabo algunas de las operaciones y detenciones más contundentes contra cúpulas criminales que durante años parecían intocables. Fue ese mismo gobierno, en coordinación directa con la Fiscalía General de la República y con la Secretaría de la Defensa Nacional, el que detuvo a mismísimo Guzmán y lo extraditó a Estados Unidos para que fuera juzgado. En otras palabras, el gobierno actual golpeó al mismo grupo delictivo con el que la administración panista de Calderón mantenía acuerdos inconfesables. El actual Estado mexicano ha dejado en claro que no mantiene ningún tipo de contubernio con nadie. Su objetivo central es avanzar hacia la pacificación del país atacando las causas de fondo, algo profundamente distinto a la simulación bélica que marcó el oscuro pasado neoliberal. Pero hay un punto que debemos entender con absoluta claridad. Esto es vital para comprender lo que está ocurriendo. La ultraderecha internacional no dirige sus ataques contra el gobierno mexicano principalmente por la estrategia de seguridad. Ese tema funciona, más bien, como el pretexto mediático ideal para llenar espacios en sus noticieros y justificar una ofensiva política más amplia. Hay que decirlo claro. El conflicto de fondo, el choque estructural y la verdadera razón del enojo conservador está en el modelo económico que México decidió construir. El movimiento de transformación que hoy encabeza el gobierno federal representa a más de 42 millones de personas que reciben apoyos económicos directos mediante programas sociales sólidos y de alcance nacional. Ese hecho, sin precedentes en la historia reciente del país, se convirtió en uno de los golpes más fuertes contra el núcleo de pensamiento neoliberal. Porque la derecha mundial sigue atrapada en una idea profundamente clasista, que la pobreza es culpa del pobre, que quien no tiene recursos está así porque no quiere trabajar, porque es flojo, porque espera que el Estado le regale todo sin hacer ningún esfuerzo. Esa es la visión miserable con la que durante décadas intentaron explicar la desigualdad. Pero cualquier mexicano honesto, cualquier persona que conozca realmente al país,
sabe perfectamente que quienes más trabajan en México son justamente los sectores más pobres. Son quienes se levantan antes de que salga el sol para ir al campo, quienes se parten la espalda en la construcción, quienes soportan jornadas agotadoras en las fábricas o quienes manejan transporte público desde la madrugada hasta entrada la noche. El problema histórico de México nunca fue la falta de esfuerzo, de talento o de disciplina de su gente. El verdadero problema fue un sistema extractivo, abusivo y corrupto que se quedaba con el fruto del trabajo de millones y le cerraba, una y otra vez, la posibilidad de salir adelante. Por más que esas familias trabajaran, el sistema estaba diseñado para que el beneficio se concentrara arriba y para que abajo solo quedara cansancio, deuda y sobrevivencia. Hoy, por primera vez en muchas décadas, México cuenta con programas sociales que no son dádivas condicionadas ni mecanismos humillantes de compra de votos, como ocurría de manera rutinaria en los gobiernos priistas y panistas. Ahora se trata de derechos constitucionales inalienables, establecidos para equilibrar el terreno y garantizar un mínimo de justicia social. México es actualmente uno de los pocos países en el mundo que garantiza por mandato estricto de ley una pensión universal a partir de los 65 años. Esto significa que las personas adultas mayores tienen, al menos, una base de tranquilidad para acceder a una alimentación digna y saludable durante la última etapa de sus vidas. También existen apoyos económicos directos para personas con discapacidad y un sistema de becas masivo, sin precedente, diseñado para impedir que niñas, niños y jóvenes abandonen la escuela por la falta de recursos en sus hogares. Y a eso, exactamente a eso, se opone con rabia la ultraderecha transnacional. Se oponen a que el presupuesto público llegue directamente a quienes más lo necesitan. Ellos creen, casi como si fuera una religión intocable, que el dinero del pueblo debe usarse para rescatar bancos quebrados por la avaricia, para condonar impuestos millonarios a grandes corporaciones y para financiar los privilegios de las élites, siempre bajo la vieja promesa de que algún día esa riqueza terminará goteando hacia los de abajo. Una promesa que durante décadas no llegó, no funcionó y solo sirvió para justificar la concentración de la riqueza. Es en este contexto de choque ideológico continental donde México aparece hoy como uno de los grandes bastiones de la izquierda, no solamente en América Latina, sino también con una influencia cada vez más fuerte a nivel mundial. Y precisamente por eso las grandes maquinarias de desinformación transnacional han puesto la mira sobre nuestro país. Están lanzando todos sus misiles digitales contra México porque quieren derribar el ejemplo mexicano a cualquier costo. Saben perfectamente que si México demuestra, con resultados, que es posible crecer económicamente, mantener finanzas públicas sanas, al mismo tiempo, sacar a millones de familias de la pobreza extrema sin endeudar a las futuras generaciones, entonces el relato neoliberal empieza a desmoronarse a escala global. Y cuando ese relato cae, también se ponen en riesgo los intereses financieros que durante años se beneficiaron de un modelo construido para unos cuantos. Por eso intervienen de manera descarada en las elecciones de Colombia. Por eso buscan asfixiar económicamente a otros gobiernos progresistas hermanos. Y por eso destinan fortunas gigantescas a campañas mediáticas profundamente sucias frente a un panorama tan hostil. A simple vista, cualquiera podría suponer que el gobierno mexicano elegiría una postura defensiva, bajando el tono y replegándose ante la enorme presión ejercida por los poderes fácticos internacionales. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La respuesta del gobierno federal ha sido poner en marcha, desde este mismo miércoles, una contraofensiva de comunicación política de una magnitud pocas veces vista en la historia moderna del país. México abre ahora un mecanismo de defensa pública que puede marcar un punto de quiebre en la conversación nacional e internacional. Se trata de una conferencia especial dedicada exclusivamente al derecho de réplica, encabezada por Luisa María Alcalde, que se realizará todas las semanas por la tarde. Con este espacio, el gobierno federal tomará el escenario principal para desmontar, paso por paso y en tiempo real, las redes de manipulación informativa que operan contra el proyecto político nacional. La estrategia consiste en exhibir con pruebas concretas, verificables y rastreables la forma en que se construyen estas campañas multimillonarias de desprestigio digital. Las autoridades mostrarán evidencia para señalar cómo ciertos medios de comunicación corporativos difundieron noticias completamente falsas. Y no solo eso. También van a contrastar esas versiones cargadas de veneno político con los datos duros de las secretarías correspondientes, dejando descubierto cómo esos mismos medios se han negado de manera sistemática a conceder el derecho de réplica que establece nuestra Constitución, ocultando la información clave al pueblo mexicano. Hay que decirlo claro, esto se está convirtiendo en una verdadera clase de comunicación política en tiempos de posverdad.
Y aquí aparece una paradoja enorme. Los medios corporativos de derecha acusan al gobierno popular de autoritarismo y de supuesta censura brutal. Pero la respuesta del gobierno federal no ha sido cerrar medios, ni confiscar rotativas, ni utilizar el aparato de justicia para perseguir periodistas. La respuesta ha sido exigir más debate público, más transparencia, más información comprobable y una comunicación directa frente al pueblo mexicano. Esta disputa por la verdad objetiva no es un asunto menor ni una pelea exclusiva entre actores políticos mexicanos. Tampoco se trata de un capricho local. La gravedad de la manipulación cognitiva a nivel mundial es tan profunda que figuras con enorme autoridad moral internacional, como el propio Papa Francisco, han tenido que intervenir públicamente en esta discusión. Su más reciente e impactante encíclica advierte justamente sobre los mismos riesgos que hoy denuncia la Presidencia de México. El Papa alerta sobre la peligrosa concentración de los medios de comunicación masiva en manos de unos cuantos multimillonarios. También advierte sobre la difusión industrial de calumnias utilizadas para destruir adversarios políticos y señala la dolorosa ruptura de la fraternidad social provocada por algoritmos oscuros, diseñados matemáticamente para alimentar el odio irracional, dividir a la sociedad y enfrentar a hermanos contra hermanos. Por eso, cuando la presidenta de México decide citar al Papa en medio de este tenso contexto electoral latinoamericano, está enviando un mensaje político de enorme profundidad. Lo que está diciendo es que este problema no es una teoría de conspiración fabricada desde un escritorio del gobierno mexicano. Es una emergencia crítica y una preocupación humanitaria que ya alcanzó escala global. Entonces, frente a un escenario tan complejo y cargado de intereses, la pregunta central es inevitable. ¿Qué significa todo esto para el futuro inmediato y para el futuro de largo plazo de México? Significa, ante todo, que el país se encuentra parado justo en el ojo del huracán geopolítico continental. Las elecciones que se desarrollan en la región no son episodios aislados que puedan observarse con indiferencia, como si no fueran a tener consecuencias para México. Son batallas decisivas dentro de una guerra mucho más amplia, más silenciosa y más profunda por el control estratégico de nuestros vastos recursos naturales, sobre todo por el dominio de nuestras mentes. Ante esa realidad, el Estado mexicano está hablando de frente, sin rodeos, mirando a la ciudadanía a los ojos, sin titubeos cobardes y sin zigzagueos políticos para quedar bien con las élites nacionales o extranjeras. Que busca sostener en todo momento las relaciones más sanas, más productivas y más convenientes con los Estados Unidos de Norteamérica, así como con el resto de la comunidad internacional, pero siempre partiendo de una condición fundacional que no está sujeta a negociación: el respeto absoluto, pleno y irrestricto a la soberanía nacional de México. Los límites diplomáticos y políticos ya están puestos con claridad sobre la mesa. Hay que decirlo claro: la diferencia enorme, profunda y definitiva entre el actual gobierno mexicano y esos regímenes impositivos de ultraderecha que aplican políticas antipopulares sin ningún tipo de consideración está precisamente en el respaldo social. Un gobierno débil, aislado de su gente y sin apoyo auténtico del pueblo, se paraliza ante el primer mensaje viralizado en redes. Retrocede ante la primera presión diplomática proveniente de Washington y termina doblándose, sin dignidad alguna, frente a los intereses de los grandes capitales extranjeros. Pero un gobierno que tiene de su lado a la mayoría de un pueblo consciente, que camina todos los días junto a la gente de a pie y que se atreve a decir de frente las verdades que incomodan a los poderosos, cuenta con una fuerza moral y política difícil de quebrar. Esa fuerza le permite mantenerse firme, como una roca de acero, ante cualquier intento de desestabilización, venga de donde venga, sin importar su origen geográfico ni cuántos millones de dólares se inviertan en campañas negras para tratar de golpearlo. La seria advertencia que México ha colocado sobre la delicada situación en Colombia funciona como un recordatorio urgente que no puede pasarse por alto. La democracia verdadera no se protege sola por simple inercia institucional. La democracia se defiende todos los días, de manera activa, con información veraz, con organización popular permanente y con una conciencia histórica lo suficientemente clara para impedir que nuestros pueblos vuelvan a repetir, bajo cualquier circunstancia, los errores trágicos del pasado. Hoy, más que nunca en nuestra historia reciente, México debe mantenerse en alerta máxima ciudadana. Las fuerzas transnacionales de la ultraderecha no descansan ni un segundo. Sus métodos de injerencia se han vuelto cada vez más oscuros, cuentan con mayor financiamiento y utilizan herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas. Sin embargo,
frente a la tiranía silenciosa de sus algoritmos, frente a sus granjas de bots, sus millones de dólares oscuros y sus fábricas de noticias falsas, existe en nuestra tierra una fuerza mucho más grande, más legítima y ya probada en las urnas: la voluntad organizada, firme y consciente de un pueblo mexicano que, después de soportar décadas de abusos despiadados, decidió no retroceder un solo paso en la defensa de su dignidad, de su soberanía y de su futuro. La verdadera historia de nuestra soberanía se está escribiendo de manera acelerada en este preciso momento. México se asume, sin una pizca de miedo, como protagonista central de esta resistencia hemisférica. La lección más valiosa que deja este complejo episodio internacional es contundente: la soberanía nacional no se mendiga jamás de rodillas en foros extranjeros. La soberanía se ejerce todos los días con valentía, con dignidad y con el respaldo irrestricto del pueblo. El futuro entero de nuestra gran nación, y muy probablemente también el destino de América Latina durante las próximas décadas, dependerá de nuestra capacidad colectiva para distinguir la verdad entre tanto ruido artificial diseñado para confundirnos. Dependerá también de nuestra madurez política para no dejarnos manipular ni engañar por los mismos personajes siniestros que en el pasado reciente saquearon sin piedad a nuestros países y que hoy, con un cinismo abrumador que ofende la inteligencia de los pueblos, regresan disfrazados con trajes impecables de oveja, presentándose ante el mundo como supuestos defensores puros de la libertad y de la democracia. Ante este panorama histórico, decisivo y profundamente trascendental para nuestro continente, la gran pregunta final queda suspendida en el aire, vibrando frente a cada uno de nosotros. ¿En qué lado de la historia vas a colocarte tú cuando la maquinaria pesada de la desinformación llegue sin tocar, directo a la pantalla de tu celular, buscando contaminar tu criterio y confundir tu manera de ver la realidad? ¿Vamos a aceptar de manera pasiva que las oligarquías globales, junto con sus operadores locales, pretendan decidir desde un escritorio el futuro de nuestras familias, de nuestro país y de toda nuestra región? ¿O vamos a mantenernos firmes, de pie, sin doblarnos, fortaleciendo y defendiendo con toda la fuerza de nuestras convicciones el proyecto de bienestar, de nación y de transformación más profundo, humanista y ambicioso de este tiempo? Gracias por quedarte conmigo hasta el último segundo de este análisis de fondo, directo, necesario y completamente ligado a nuestra vida pública. Si tú también estás convencido, desde lo más profundo de tus ideas, de que esta información es clave para abrir los ojos, despertar conciencias que han sido adormecidas, romper el cerco mediático corporativo y comprender con claridad cuál es el verdadero juego de poder oscuro que hoy amenaza a México y a la región latinoamericana, te pido que compartas este video en este momento en todas tus redes sociales, en tus grupos familiares y con tus amigos. Deja aquí abajo tu comentario, fuerte, claro y sin miedo. Dinos con total libertad qué piensas sobre esta confrontación frontal e histórica entre el gobierno soberano de México y la ultraderecha global intervencionista. Dale me gusta con mucha fuerza para que, juntos, logremos empujar este mensaje y vencer el algoritmo restrictivo de las plataformas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para seguir destapando, con firmeza e insistencia, la verdad que otros, por intereses económicos, intentan esconder a toda costa debajo de la alfombra. Nos vemos de frente, siempre de pie y con la verdad por delante, en la próxima trinchera de la información.